tal? Buenos días tengan todos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión del día de hoy. Sean bienvenidas las personas que nos acompañan y también las personas que nos escuchan o ven a través del canal de Epicentro. Sean bienvenidos. El tema que les voy a compartir de hoy se titula Evangelio sin arrepentimiento, a manera de pregunta. ¿Es posible que se hable del Evangelio, que se hable de las verdades que trajo Cristo y que le costaron la vida en la cruz y que de ahí viene la salvación? ¿Es correcto que se deje de predicar arrepentimiento? Hoy lo vamos a ver con la ayuda de Dios y marcar más bien que sin arrepentimiento no puede haber evangelio, no puede haber salvación. Es triste, mis amados, es triste que haya ahorita tantas Biblias como nunca en la historia de la humanidad ha existido, en todas las versiones y de todos los colores. Incluso haya el acceso de la Biblia en internet, haya el acceso de la aplicación que incluso hasta lo tengas en tu teléfono. Y es increíble que ahora que corre la verdad y corre la escritura y corre el evangelio, es increíble que el día de hoy haya tan pocos resultados y se está viendo un fenómeno donde muchos predicadores en la red que tienen miles, millones de seguidores y que las personas lo dan como si fueran los teólogos o los maestros que están guiando a esta humanidad, dan por hecho y hasta alaban a esos predicadores. He estudiado a varios de ellos y resulta, mis amados, que no predican el arrepentimiento, no hablan del pecado, no señalan el pecado, ¿sí? Para que una persona pueda arrepentirse se le tiene que señalar el pecado y se le tiene que decir que debe de convertir su vida, y es la parte que le corresponde, como lo vamos a ver a través de la escritura, y no lo están haciendo. Están suavizando el evangelio, están suavizando la palabra de Dios de tal manera que impactan con enseñanzas, interpretaciones de ciertas palabras en hebreo, en griego, interpretación del Apocalipsis, wow, el arrebato de la iglesia. Hablan de muchos temas y muchas situaciones y que las gentes quedan así con el ojo cuadrado de que este hombre sí sabe, este sí está preparado. Y claro, tienen la preparación eclesiástica, la preparación teológica, la preparación académica, pero tristemente no mandó eso Cristo, mandó que se predicase el arrepentimiento y la fe en Él. ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está la complicación? ¿O qué tan sencillo es de entender que el evangelio consta de dos partes, arrepentimiento y fe, y eso lleva a todo lo demás, a la salvación, a la gracia, a la edificación, al crecimiento, etcétera, etcétera? Si no se parte del arrepentimiento y la fe, no puede haber resultados, mis amados. Y es lo que vemos el día de hoy, una gran comunidad cristiana, pero sin frutos del Espíritu Santo, sin cambios en su vida personal, sin nacimiento, un nuevo nacimiento. Vamos a Marcos, por favor, capítulo 1, verso 14 y 15. Vamos a estar mencionando muchas citas para que por si no hay mucha habilidad, apunten los textos, ¿sí? Marcos 1, 14 y 19. Dice así el verso 14: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. Lo primero que abrió, las primeras palabras que dijo Cristo, antes de comenzar su ministerio, así comenzó, diciendo el verso 15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Estas eran las buenas nuevas. El evangelio significa las buenas nuevas, la esperanza que todo mundo estaba esperando, la manifestación del Mesías, el Nuevo Testamento como se le conoce.
el reino de Dios acercándose a los hombres, o sea que está a la mano. Cualquier hombre, cualquier persona, por mucho que haya defraudado a Dios, haya caído en lo más bajo del pecado y haya cometido las peores atrocidades, cualquier persona, el más pecador, todos están al alcance de poder cambiar su vida, de poder encontrar la salvación, el perdón de sus pecados, el perdón de Dios. Pero dice, por cuanto se ha acercado eso, está a la mano, nada más se ocupa algo: arrepentidos y creen en el Evangelio. Es el mensaje poderoso, mis amados. Es el mensaje que está vigente hasta el día de hoy. La Escritura está vigente hasta el día de hoy, ¿sí? O sea, no ha cambiado nada. Si alguien quiere quitar o poner, hay de aquel. Lo dice el libro de Apocalipsis. Quien quite las palabras de este libro, Dios lo quitará del libro de la vida. Quien le añada a estas palabras, Dios añadirá las plagas a su vida. O sea, ¿qué no se entiende, mis amados? Que se tiene que ser serio en predicar la palabra y también serio en buscarla como tal. Y tú como oyente debes de exigir o pedir: oiga, pero ¿por qué no se habla de todo? Habla en toda la Biblia. Tú como oyente debes de buscar, y que estás buscando, tú junto con tu familia, estás buscando ir en la ruta correcta hacia la eternidad, buscar la salvación de tu alma, de los tuyos. Debes de ser responsable también y pedir que se hablen salen del evangelio poderoso que dice aquí Cristo, el único evangelio que no ha cambiado, las sendas antiguas, como quieras llamarle. Vayamos ahora a Mateo capítulo 3, versos 7 al 10. Vamos a ver quién le antecedió a Cristo y qué era lo que predicaba, ¿sí? Mateo 3, 7 al 10. Hablando de Juan el Bautista, dice: al ver que muchos de los fariseos de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también en la hecha está puesta la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí está hablando Juan el Bautista del mensaje, preparando el camino del Señor, viendo a religiosos que iban a su bautismo, ¿sí? Les dijo: ustedes que son los líderes, ustedes que enseñan al pueblo, ustedes que vienen aquí a ver qué, ¿sí? Les dice las peores palabras, y les dice: ¿quién nos enseñó? Generación de víboras. ¿Por qué le decía generación de víboras? Es que las víboras son muy sigilosas. Es uno de los animales más peligrosos. A veces tú vas caminando y no te das cuenta hasta que eres mordido por la serpiente. Es muy rápida para morder y para inyectar su veneno y matar. Eso era lo que hacían los líderes, en lugar de guiar al pueblo al arrepentimiento, en lugar de marcarles el pecado, pero ellos también, en lugar de ser ejemplo para esa gente, ellos mismos eran pecadores, ellos mismos necesitaban salvación. Increíble cómo es que un líder necesita arrepentimiento. Si no se ha regenerado, si no ha sido salvo, no sé qué tiene que estar ahí enseñando a las multitudes, ¿verdad? Y les dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea que no se les veía que fueran gente de Dios, siervos de Dios, como se diría el día de hoy, hombres de Dios. Entonces aquí estamos viendo que Juan el Bautista predicaba arrepentimiento, igual que Jesús. Ahora, Jesús habló de amor. Dicen: es que Jesús es amor, Dios es amor, Pues claro que Dios es amor, es la máxima expresión de Dios. Nadie, ningún ser humano la puede igualar. Dar a su hijo por el perdido y por el pecador. Dar a su hijo. Tú no darías a tu hijo por el perdido, ¿verdad? La máxima expresión de amor, ningún ser humano la puede tener, más que Dios. Y sin embargo, ese Dios de amor, también ese Dios de amor predicó arrepentimiento. ¿Qué dijo? Ese Dios de amor? Y que, por cierto, toda en boca de muchos religiosos dicen: ay, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que no se pierda, mas
vamos a leer lo que les parece juntos. Juan 3, 16 al 21. Pero hay que leerlo completo porque sí, es muy hermoso de saber que Dios ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Sí, de tal manera, pero también ese Dios manda que se arrepientan y manda que tengamos buenas obras y manda que te vuelvas a Él. Juan 3:16 dice así: de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la condición. Para que todo aquel que cree en Él. Y vas a decir, yo creo, este cree, el otro cree, todos creemos. A ver, más que conjugar el verbo creer, conjuga el verbo obedecer. Yo obedezco, obedece, todos obedecemos. Ya cambia, ¿verdad? No es lo mismo nada más creer y no obedecer. Creer es una confianza obediente. No puede ser de otra manera. Pero sigamos leyendo ese versículo que nada más se lo aprenden de memoria. ¿Qué demanda es? Ahí mismo lo demanda Dios y ahí mismo hace un parteaguas. Dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, obvio, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo, todos, nadie queda fuera, ¿sí? Y por ahí hay muchos predicadores que creen en la predestinación y no, al que predestinó. A ver, aquí, ese es uno y muchos otros textos más contradicen la predestinación. Fuimos predestinados, sí, está correcto. Hay textos que dicen que fuimos predestinados, pero hay que aplicar toda la Biblia y entender. Y algún día si Dios nos da la oportunidad, nos presta vida, aclararé ese punto de la predestinación, que muchos andan por ahí predicando y simplemente ya hicieron más religión, en lugar de hacer iglesias que obedezcan a Dios. Ok, dice, para que el mundo sea salvo por él. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A ver, dice aquí, el que cree va a ser salvo, pero el que cree y obedece. El que no cree, ¿cómo se sabe que el que no cree? Si están llenas las iglesias, están llenos los templos, están llenas las congregaciones. ¿Cómo se sabe que el que no cree? Pues ahí está la fe. Y hay gente que hace hasta caminatas y peregrinaciones hasta la Villa de Guadalupe y hasta el templo de San Juan y no sé qué, el lago Zacatecas, Aguascalientes, el niño del cacahuate y la niña quién sabe qué y el santo bebé, etcétera, etcétera. A ver, se ve la fe. A ver, el que no cree, el que no obedece. Pues si creen en Dios ya estarán siguiéndolo, ya hubieran cambiado su vida y hubieran dejado el pecado, que es parte del arrepentimiento. Ahorita lo vamos a explicar. Ok, dice verso 19, y esta es la condenación. Ojo, que la luz vino al mundo. Jesús es la luz. Y nos dice Juan, todo el capítulo de Juan, que la luz, esa luz que alumbraba a todo hombre venía a esta tierra, ¿sí? Y los que decidieron seguirlo, fueron engendrados, no de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino por el Espíritu Santo. Bueno, dice aquí que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dice que aborrecieron la luz. O sea, no se acercaron a la luz porque sus obras eran malas. O sea, no quisieron cambiar su vida, no quisieron cambiar sus obras, no quisieron dejar su pecado. Esa es la condenación. ¿Sí? Y no quisieron, porque el que sí practica la verdad, el que sí obedece la Escritura, es más, le gusta estar acercándose a la luz, ¿sí? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero el que no cree, el que decide seguir en sus obras malas, dice, se aleja de la luz. ¿Ok? Entonces, por eso entendemos algo. La luz vino a los hombres. Y en ese entonces, ahora se entiende por qué miles le seguían, miles, pero muy pocos, muy poquitos decidían
decidían obedecerle y decidían pagar el precio, porque miles le seguían. Y él se regresaba y le decía, si alguno quiere seguirme, si alguno niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ya, en ese momento ya los miles dejaban de seguirlo, porque hay condiciones, mi amado. Ese Dios de amor sí predicó arrepentimiento. No como algunos predicadores el día de hoy que no quieren, se niegan a predicar arrepentimiento porque es muy fuerte, es que la gente se va. Igual imagínate, Cristo, le seguían miles. Ay, ¿por qué les voy a hablar de que deben de dejar el pecado y deben de seguir a mí? Tienen que obedecerme a mí, tienen que dejar su religión y su secta para volverse a la verdad. Aunque en su secta tengan consecuencias, los echen de ahí, ya no los quieren en sus congregaciones. Imagínate que Jesús dijera, bueno, le voy a rebajar. No voy a hablar del arrepentimiento, no más de la pura fe. Dios es amor, yo soy amor. Y así los acepto sin que cambien sus vidas. Así como vienen al Evangelio, así los recibo. Como conocieron el Evangelio, sin que cambien sus vidas, así los acepto, así se bautizan, así ya son de la iglesia, son con una oración simplemente ya que me sigan. Cristo, es más, todavía hasta cuando algunos le dejaron, porque no aceptaron sus condiciones, dura palabra es esta, todavía se volteaban los pocos que quedaban. Ustedes también quieren irse para atrás, adelante, ustedes también, asegurándose de que realmente lo siguieran por obediencia, por convicción propia. ¿Sí? No por presiones ni demoníacas, ni presiones de la sociedad, ni presiones de ninguna especie, por voluntad propia. Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? No nos corras. Esos decidieron otra cosa, ni modo, yo decido seguirte. ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Es exactamente lo que debes tú hacer el día de hoy. Ese Jesús de amor predicó arrepentimiento. Vayamos a Lucas capítulo 5. Lucas 5, verso 30 al 32. Dice, y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Por qué se revuelven con esa gente perdida, con esa gente borracha, con esa gente ratera, ladrona? Los publicanos se catalogaban como personas ladronas, corruptas. En nuestro tiempo, corrupción. ¿Sí? El que recibe moches, el que evade impuestos, el que cobra de más, el que cobra piso, no sé cómo pero sí se refiere, ¿no? Ladrones. ¿Por qué vosotros y tu maestro comen con estos? Pues vino a los perdidos, mi amado. Luego dice, verso 31, respondiendo Jesús, porque lo oyó, no dejó que sus discípulos respondieran, él mismo respondió y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, ¿qué palabra no se entiende? O sea, más bien, ¿qué parte no entienden las personas cuando se les dice, tú eres un pecador cuando haces pecado? ¿Sí? Cuando alguien comete un robo, pues se le dice ladrón. Cuando alguien comete un adulterio, se le dice adúltero. Cuando alguien mata, se le dice asesino. Pero todo eso, y no nomás asesinar, robar, matar, insultar, pensar mal, codiciar, avaricia, todo lo que tenga que ver con pecado, ¿qué es lo que no encaja o qué es lo que tiene de malo decirle a la persona, tú eres un pecador si hace pecados? Ah, no, es la gran ofensa del mundo. Ah, no, por eso se ofenden y se queda la congregación sin culto. Ahora entiendes por qué, o ahora ya estás captando por qué me refiero a que no se predica el arrepentimiento.
¿sí? En las iglesias rehuyen eso, tratan de suavizar las cosas. Y si tocan pecado, miren hermanos, es que todos somos pecadores. A ver, todos somos pecadores. Dios irá haciendo la obra. No te preocupes. Ve cambiando tu vida. Y poco a poco. A ver, eso es suavidad. A ver, eso no es arrepentimiento. Eso es diciéndole, tienes toda la vida para ir cambiando y quitando lo que puedas. ¿Sí? Pero al momento de la muerte, mis amados, quien muera en pecado no va al cielo. Eso es lo urgente de predicar arrepentimiento. ¿Sí? Y también dice ahí mismo, vamos adelante, ahí mismo en Lucas, pero el capítulo 15, verso 7. Lucas 15, 7. Fíjate bien lo que ocurre en el cielo. Y es lo que están esperando los ángeles, y es lo que está esperando Dios. Fíjate bien lo que ocurre. Lucas 15, 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O sea que en esta tierra hay justos caminando, aunque tú digas que no se puede. Ay, nadie puede guardar los 10 mandamientos. Sí se puede. Cuando Dios regenera una vida, claro que sí se puede. Por eso envió al Espíritu Santo. Pero dice que los que están viviendo en dejando el pecado, que están viviendo, son verdaderos discípulos, esos no necesitan ya arrepentimiento porque se arrepintieron. Pero el nuevo arrepentido, ¿qué crees? Los cielos están esperando que la gente se arrepienta. Y cuando alguien se arrepiente, hay gozo, fiesta en los cielos. ¿Por qué? Porque es un alma que se rescata del infierno. Es un alma que se rescata del poder del maligno, del poder de la influencia de Satanás en esta tierra, que a los hombres los busca y te da ideas. Mátalo, pégale, te ofendió, tú véngate. ¿Quién crees que le inspira al ser humano a hacer lo malo? Pues Satanás. Y con eso también que no se crea que el diablo. Todo el mundo le echa al diablo. A veces el diablo se ríe y dice, ni siquiera tengo que tentarlo. Es igual que yo. ¿Sí? O sea, es un cínico pecador. O sea, yo ni siquiera tengo que influenciarlo. Él solito se mueve, solito se atasca. ¿Sí? Pero obvio, al que quiere hacer lo bueno o al que quiere ya cambiar su vida, pues Satanás no lo deja. Le va a decir, no, tú no puedes dejar este camino. No, mira, no se puede. No, mira, ¿quién ha guardado los mandamientos? No, mira, Dios pide imposibles. Ok. Pero finalmente hay una fiesta en los cielos. Porque tú te arrepientas. Porque tú te vuelvas de tu mal camino. Tú que me estás escuchando y tienes pecado. Ese es el mensaje que mandó Cristo. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Esa fue la misión de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde no se entiende? ¿En qué parte no se entiende la Escritura? Que hoy cada predicador, en cada congregación, en cada iglesia, se tiene que predicar esto a los pecadores. ¿Y qué crees? También a la iglesia. Ahorita lo vamos a ver. Quiero explicarte un poco qué es el arrepentimiento. Bíblicamente hablando, teológicamente hablando, resumido. ¿Sí? Para no, podemos buscar las palabras en hebreo, en griego, de qué es arrepentimiento. Y como ya muchos saben y lo pueden consultar en la red, bueno, te lo dejo de tarea, consúltalo en la red, qué significa la palabra arrepentimiento en hebreo del Antiguo Testamento y en griego del Nuevo. ¿Sí? Y el Nuevo llama la atención, ¿sí? Que dice el metanoia, que significa cambio de manera de pensar y de vivir, volviéndose a Dios con todo su corazón. ¿Sí? Ok, el arrepentimiento. Cambio de opinión, giro total en el modo de vivir, de pensar, o el pesar o tristeza que acompaña el darse cuenta de que se ha actuado mal. En sentido bíblico, es una profunda y total conversión a Dios. ¿Qué es conversión? Si tú dices una palabra en inglés y la quieres conocer en español, conviértala al español. El español ya es otra lengua diferente. Conversión es esto. Esto se convierte en esto nuevo. ¿Sí? Imagínate, esto se convierte en esto. Esa es conversión, un cambio total.
Ese es el arrepentimiento, un cambio total. ¿Qué significa? Que si tú eres pecador, un cambio total es ya no ser pecador. Dejar totalmente el pecado, radicalmente. Ay, bueno, me voy a quitar uno, y mañana otro, y el otro mes otro. Eso no existe. Y que todos los días peques y te arrepientas, y todos los días te confieses, eso no es arrepentimiento, ¿sí? Solo hay un arrepentimiento cuando se vuelve a uno a Dios de manera radical y en una experiencia donde se reconoce a Dios como lo más importante de la existencia de la persona, ¿sí? Que si para ti lo más importante es que Dios esté en tu vida, vas a hacer todo lo posible porque ese Dios está en tu vida. Y si ese Dios te pide lo que te pida, lo vas a hacer para que Él esté en tu vida. ¿Ya me entendiste? Como cuando te metes una idea, o cuando tienes interés en algo, todo te mueve hacia ese interés. Eso es lo que falta hoy en las iglesias, que el interés sea Dios, el centro de la vida sea Dios, el motor de tu vida sea Cristo. Pero no, a veces el motor de tu vida y el motor de la iglesia y el centro de tu vida, no, es lo material, es el mundo, es nomás congregarte, es el maquillaje, nomás congregarme, nomás rezar, nomás orar, pero no cambiar, no dejar, o sea, no buscar esa conversión total hacia Dios, ¿sí? En el Antiguo Testamento, el concepto de volverse a Dios de todo corazón abunda en la predicación de los profetas del Antiguo Testamento. Y te pongo hasta un reto. Dime qué profeta no predicó arrepentimiento. De todos, profetas menores, profetas mayores, ¿sí? Y para expresar la idea de esos profetas del Antiguo Testamento, para expresar la idea de arrepentimiento, utilizaban términos como regresar, volver, buscar y también la palabra convertir. Convertir es de ser una cosa, volverte en otra cosa. Ese es el arrepentimiento. Jonás, Amós, Oseas, Jeremías, Ezequiel, todos, Isaías, hablan mucho del arrepentimiento. Y hacían énfasis en una conversión colectiva de todo el pueblo, pero también hacían señal y énfasis en el arrepentimiento personal. En el Nuevo Testamento, el arrepentimiento fue la idea central de Juan el Bautista, donde hace referencia a una total conversión a Dios y agrega una nota urgente. Dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Lo mismo que dijo Cristo. Y para que estuvieran dispuestos a darle su vida a una nueva orientación y decisión radical de dejar el pecado, lo demostraban bautizándose. Y aquí aplicó algo, ¿sí? El bautismo tenía que ver con el arrepentimiento. Mucha gente cree, ay, me voy a bautizar, ay, me van a meter a la alberca, me van a sumergir, voy a tomar una decisión, pero no saben ni para qué es el bautismo. Y hay quienes también dicen, bueno, bautismo es echarle el agua al niño, y no tienen ni siquiera idea para qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un compromiso público, ahorita lo voy a explicar, ¿sí? El giro total de la dirección y la forma de vivir de una persona y sus relaciones con Dios y con los demás, ¿sí? Ese cambio tiene que ver con un arrepentimiento bíblico. Jesús demandó arrepentirse y creer en el Evangelio. En esencia, en su misión, Cristo así lo dijo. El Evangelio consta de dos palabras: arrepentimiento y fe. Esa fue la base. Entonces, ¿por qué alguien tiene que mover la base? Es lo que no entiendo. ¿Por qué se tiene que mover la base? ¿Por conveniencia? ¿Por alcanzar números? ¿Por alcanzar prosperidad? ¿Por expandirse? Entonces, ¿dónde está el poder de Dios? Que Él es el Señor de la obra, el Señor del Evangelio, el Señor del reino de la luz, del reino de Dios. ¿Dónde queda? Entonces el hombre está expandiendo su propio reino. Es a lo que se entiende. Si Dios no es el que edifica,
Si Dios no es el que hace crecer la iglesia, en vano es lo que los hombres hagan. Tú verás una institución simplemente una gran congregación, pero con una apariencia, con una religiosidad, pero sin frutos del Espíritu Santo, ¿sí? El llamado es para todos, mis amados. El llamado es para todos. Dice, vine a pecadores al arrepentimiento. Es una convocación y una entrega absoluta a la voluntad de Dios, o vivir obedeciendo sus demandas. Porque él mismo lo dijo, y ahorita lo vamos a ir viendo a través de los textos. La pregunta: ¿podrá haber resultados en la vida espiritual, en el reino de Dios, sin arrepentimiento? No. Él le encargó y mandó que se predicara arrepentimiento. Vayamos a Lucas capítulo 24. Les encargó a sus discípulos que siguieran el mensaje que él había dado. Lucas 24, verso 45 al 48. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Está hablando de Cristo cuando se les apareció ya resucitado. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo, o sea yo, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros fuisteis testigos de mi ministerio. ¿Qué dije? Prediqué el arrepentimiento, ¿sí? Y el perdón de pecados. Ajá, vida eterna. Les prometí vida eterna y les dije que yo era aquel que venía a salvar al pueblo de sus pecados. ¿De qué vino a salvar Dios? De los pecados. O sea, salvación eterna. ¿Sí? Sí, dio milagros, hizo énfasis en los milagros, pero esas eran señales para comprobar que él era el autorizado y él era Dios y sigue siendo Dios. Esa era la comprobación de que él era el Cristo, el ungido. Cristo significa ungido por Dios. Lo demostró. Los milagros fueron demostración, mas él venía más que nada por el alma del ser humano. Porque ¿de qué sirve que tú te sanes con un milagro y vayas a una congregación de, ay, aquí está Dios y oran por milagros? ¿De qué te sirve si hay un milagro de que, ay, ya puedo mover la mano? Ay, ya se me quitó la ciática o el cáncer. Te vas a morir de otra cosa, finalmente el cuerpo va a quedar aquí. Es más importante la salvación eterna, es más importante tu alma. ¿Tu alma dónde va a estar? ¿En el reposo, en el gozo, o va a estar en la condenación? ¿Sí? Eso es lo más urgente del evangelio. ¿Sí? Y fíjate en lo que está diciendo, que encargó que se predicase el arrepentimiento en su nombre. El arrepentimiento es de Cristo y él lo encargó. No es un mensaje de los hombres, no es. Por tanto, deberán de tener temor todos los que están escuchando y no quieren predicar arrepentimiento. Ay de ti si estás quitando esta parte crucial, en donde pueda ver los resultados, pueda traer esa compasión de Dios hacia la persona cuando se vuelva a él. Y dejó el encargo en muchos mensajes, podemos ver. Bueno, vayamos ahora a Marcos capítulo 16. Marcos 16, verso 15 y 16. Dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Está ahí? Es libre, no forzar a nadie. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Pero les encargó a sus discípulos, id por todo el mundo a predicar el evangelio. Y el evangelio ya al inicio que lo expliqué, y son palabras de Cristo, no palabras de un hombre.
arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio, ¿sí? En Mateo, ahora vayamos a Mateo capítulo 28. Mateo 28, son los encargos de Cristo a sus discípulos y es el encargo el día de hoy para todos los que predican. Mateo 28, 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo marca desde otra perspectiva. Dice, id y hacer discípulos. ¿Cómo puedes hacer discípulo a una persona si primeramente no se arrepiente y cree en Cristo y quiere seguirlo? El día de hoy el error de muchas congregaciones es que inmediatamente el que va entrando por ahí, miren, tenemos un nuevo hermano. Ya llegó, ya se sentó. Un nuevo hermano, démonos un aplauso, venga, y hasta lo presentan. Y el hermano nuevo, qué bonito, que hay amor, qué bonito. Hasta aquí lo toman uno en cuenta. Me hace sentir muy bien, un ambiente muy agradable. Ya es hermano. Y hay quienes hasta lo bautizan ese día, pero no verifican si la persona quiere dejar su vida de maldad y de pecado y quiere convertirse a Dios. Y quiere dejar su mundanalidad, su comodidad, su pecado, su vicio, su ego, su soberbia, su orgullo, su imagen ante los demás. No verifican si realmente quiere arrepentirse y volverse a Dios. Y una vez que se arrepiente y se vuelve a Dios, entonces califica para ser discípulo. Ser discípulo es ser enseñado en esta profesión de fe. Y Cristo dijo, id a ser discípulos. O sea, Cristo mandó que se predicase el arrepentimiento y la fe en el Evangelio, en Él. Y una vez que se salvaran, pues hay que acogerlos y hay que enseñarlos a crecer en la fe y a crecer en la santidad y a crecer en el servicio de Dios y a crecer en el amor de Dios y a hacer su voluntad en Dios. Es toda una escuela. Pero ¿cómo vas a ser discípulo si primeramente no quiere? ¿Sí? Es como el que entra en la escuela. Quiere estar en la escuela, pero una vez que está en la escuela no estudia, no le echa ganas, no se esfuerza. ¿Cómo va? ¿Cómo lo van a tener ahí? Lo expulsan o simplemente no pasa. Es más, no llega ni al primer examen. ¿Y cómo pretende tener el título? Menos. Así el día de hoy, ¿cómo puedes tener el título de cristiano si no has dejado tus pecados? Más claro ni el agua. Pero no te lo dicen así de frente. Porque se vaya a incomodar. Se vaya a ir. Con la acogida que le dimos, no. Y la otra semana toca hablar del pecado. No, hay que modificarle, porque si no, llegaron 5 nuevos, se van a ir. Que le señalen que estás mal y que eres un hipócrita si quieres sentarte en esa silla y nada más escuchar y no cambiar. Aguas. No le pueden decir eso a la gente. Y aquí aplico otra situación, mis amados. Otra situación que yo quiero que tú la razones. Porque Dios dice que nuestro culto en Romanos nos dice que Dios es nuestro culto racional, es nuestro culto pensado. Tú tienes que saber por qué te arrodillas. Tienes que saber por qué vienes. Tienes que saber por qué eres cristiano. Tienes que saber por qué te bautizaste, por qué te arrepentiste. Todo lo tienes que pensar. No nomás es decir, así como ovejas al matadero. Hermanos, vénganse por aquí. Hermanos, ustedes ya están bien. Hermanos, ahora es esto. Hermanos, ahora es lo otro. O sea, tú tienes que razonar y aplicar la Biblia. Porque esto es muy delicado, te pueden engañar. Y aquí aplico algo en las escuelas. En las escuelas el día de hoy, ¿qué crees? No es como en la religión. Ojalá la religión fuera como las escuelas. Y por algo Cristo dijo, discípulos son estudiantes de la Biblia. Estudiantes, por algo dijo, van a ser discípulos. Y ellos fueron entrenados por Cristo, porque ellos iban a enseñar a otros. Pero quiero decirte que en las escuelas, o sea, cuando
pones a tu niño, lo llevas a la escuela, ahí se les da la enseñanza, se les da la cátedra, se les da, sí, se les da la técnica para que ellos puedan aprender a leer, escribir, saber las matemáticas, saber historia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero parten de algo. No pueden enseñarle matemáticas, ni pueden enseñarle, educación cívica, historia, si antes primero no le enseñan a leer y escribir. Si no, van a tener el libro y ¿cómo lo van a interpretar si no saben leer? Quiero decirte que ellos tienen, para enseñar a leer a una persona, a un niño, tienen toda una metodología. Tienen, por ejemplo, la fonética, que son relacionar las vocales y esa fonética es multisensorial. ¿Qué significa? Es visual, pero también ocupan los sentidos, como el oído, el oler, la visión, y de ahí nace otra metodología que es global, ¿sí? Entonces, en la fonética ellos dicen, a ver, ¿cómo se pronuncia la A? Y para deletrear una letra también, L. Y le dicen, ve cómo hace la lengua, L. Y así enseñan, o sea, a los niños visualmente, con los sentidos, y empiezan a asociar la letra con el sonido, ¿sí? Les enseñan las vocales, les enseñan el abecedario, imposible, oílo bien, imposible sin la metodología enseñar a un niño a leer y a escribir. Imposible enseñarles el ABC, que empezaran al revés, el Z, X, Y, imposible. O sea, no pueden brincarse el primer año, no pueden brincarse la primaria, no pueden brincarse el leer, enseñarlos a leer y escribir, sin brincarse al siguiente periodo, sin brincarse al siguiente año. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y curiosamente, el ABC, la fonética, el aprender las vocales y el abecedario, ¿qué es? Comienza con algo. El arrepentimiento y la fe. Alguien no puede ser salvo si no cruzó por eso. Es como si vamos a brincarnos el arrepentimiento, hermanos. Vamos a hablar nada más de la fe y de ahí en adelante y la gracia y no sé qué tantas cosas. Oye, si la persona no se enseñó a leer y a escribir, no va a leer libros. ¿Cómo le vas a enseñar matemáticas? ¿Y cómo le vas a enseñar ciencias si no sabe leer un libro? A ver, imagínate a alguien científico que diga, no, es una eminencia y, a ver, léanmelo porque no sé leer, léanmelo. Léanmelo para yo luego repetirlo como perico. A ver, esto es lo que dice la ciencia. Un científico no puede estar en esa posición si no supo leer o si no pasó por la primaria. ¿Cómo puedes cursar secundaria omitiendo primaria o universidad sin pasar por la enseñanza media superior? ¿Te brincas una etapa? No, igual aquí. Si no predicas arrepentimiento, ¿cómo se va a salvar la persona? ¿Cómo va a entender que está mal? Y ahora, estás bien. Estás bien, tú eres salvo, tú eres cristiano, pero no vive. O sea, no tiene la práctica, no sabe ni qué, cómo se llama la salvación. Habla de la salvación, pero no sabe ni cómo se llama. Es increíble brincarse las etapas. Mira, te voy a decir así como es la religión, así de grotesco. Es como alguien que entra por esa puerta y dice, yo quiero ser licenciado en un año, abogado en 6 meses. No se puede, no se puede. Y apenas sabes agarrar el lápiz para escribir y leer, y quieres ser abogado en 6 meses. No se puede, no se puede. Incluso las matemáticas.
Para enseñar en matemáticas a alguien, ese es lo mismito que aprender a leer y escribir. Las matemáticas no dependen, es un inicio las matemáticas, pero de ahí, para comprender mejor las matemáticas, se le tiene que enseñar álgebra, geometría, cálculos, estadísticas y otras materias de refuerzo como son la química, la física, para poder comprender todo y ir subiendo de nivel. Entonces imagínate que alguien entre y diga, quiero en 6 meses ser abogado. Ah, no, pues sí se puede con esto y con la corrupción sí se puede. Si una escuela se vende para eso o si un director se vende para eso, pásele, llegó al lugar indicado, nada más póngale aquí esto, a este chequecito póngale unos ceros. Y claro, le podemos hasta hacer ¿cómo se llama? El diploma, el certificado. Le damos el diploma, le damos el certificado. ¿Y de qué le va a servir a la persona cuando se enfrenta a la realidad? Un ingeniero cuando construye un edificio y no entendió ni las matemáticas, ¿qué va a hacer de él? O sea, va a crear destrucción, va a quedar en ridículo, se va a enfrentar a la vida sin los elementos. Ah, pero tengo el título, me lo dieron, es que me costó. Así de grotesco se está viviendo el día de hoy muchas iglesias. Así. Imagínate que es tan burro el niño y no se esfuerza antes que hacían, ¿sabes qué? Ya pásalo de año, ya pásalo, ya. Y a veces dices, ¿cómo es posible que yo llegué a ver compañeros en la secundaria? ¿Cómo es posible que no puedes ni escribir tu nombre y lo escribes mal, tu nombre, menos escribirme una hoja, una carta redactada? Pero ya va a entrar a la preparatoria. Es increíble, así de increíble es en el evangelio que estamos viendo hoy. Por favor, abre los ojos. Le están vendiendo títulos a las personas. Tú ya eres parte del reino de Dios. Y aunque no lo creas, literal es así. Hay religiones y sectas donde, ¿qué crees? Les dan un papelito en donde tú eres miembro de esta iglesia y aquí está tu membresía, aquí está aquí está tu comprobante de que eres hijo de Dios. Eres de esta iglesia tal cual. ¿Qué crees? Tú, nadie te quita esto, nadie te quita tu título. Pero, ¿y la práctica? ¿Y la esencia allá afuera? ¿Cómo va a ser capaz de recibir un golpe allá afuera y poner la otra mejilla? La otra mejilla, ¿sabes qué es? ¿Qué significa? Es perdónalo y no odies y no te vengues. No significa que, ay, me diste aquí, dame el otro. No, no espero al otro, voy y le pongo una demanda, pero yo no actúo, yo no me vengo por mí mismo ni le guardo rencor. ¿Cómo va a estar preparado para estar allá afuera si no tiene un corazón cambiado? No tiene la salvación y el perdón. Así de grotesco se está viviendo allá afuera esta gran corrupción religiosa, corrupción espiritual, líderes que no predican el arrepentimiento. Por eso la gente no ve resultados, la gente no los ve. Qué tremendo, ¿no? Es más, pon la foto de favor. ¿Tienes una foto por ahí? ¿Qué dice la foto? Sí, ¿qué dice la foto? Es que no la puedo leer. ¿Alguien que me la lea? Antes predicaban del pecado y la gente se arrepentía. Hoy se predica del pecado y la gente se va de la iglesia. Sí. Ok, ¿sí escucharon? Antes se predicaba arrepentimiento y la iglesia y las personas se salvaban. ¿Sí? ¿No? Antes se predicaba el pecado y la gente se arrepentía. ¿Cómo van a arrepentirse de algo que no entienden o algo que no saben o algo que se les señale? Y ahora, ¿qué? Y ahora se predica pecado
tiempo actual, y la gente se va a las iglesias. Demostrado, mis amados. Demostrado, pero se valdrá que, pues bueno, ya que no está resultando el evangelio y las personas se están yendo, pues para que vengan, voy a dejar de señalar el pecado para que esté lleno. ¿Es posible eso? Sí, es posible. ¿Es lo correcto? No, porque Cristo no mandó a eso. Y también es correcto lo siguiente: el camino estrecho, son pocos los que logran entrar por el camino estrecho, por el camino de la vida, pero ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. La gente está caminando por el camino ancho, donde no se les pide nada, casi nada. Es más, si a una persona se le dice, no cambies tu estilo de vida, no dejes tu pecado, a gusto, aunque sepa que está mal esa secta o esa religión, a gusto, no me están. Pero el error tremendo es, bueno, pero esto no es lo que me conviene, es lo que no razona la gente, esto no es lo que me conviene, yo necesito un resultado, algo que me cambie, o sea, quiero ser diferente y quiero llevar bien el camino. Entonces va a costar, ¿sí? Si no te gusta estudiar, pero necesitas estudiar para superarte, necesitas el diploma, ¿qué vas a hacer? Me voy a meter en la escuela, me voy a esforzar, me va a costar el doble, el triple, pero necesito conocimiento, necesito un título, necesito para la vida prepararme. Ok, hay un sacrificio y hay un esfuerzo, hay un costo, un precio. Igual, ¿tú crees que aquí no hay un costo y un precio? Y han rebajado tanto el evangelio que no hablan del costo, no hablan del precio. Ya Cristo lo dijo, arrepentimiento es el primer precio a pagar. Arrepiéntete, deja tu pecado. Primero, hazte responsable de todo lo que has hecho daño, tanto a Dios como a tus semejantes. Hazte responsable, avergüénzate de eso, porque no es agradable. Y número 2, la verdadera vergüenza y el comprender que estabas mal y estabas equivocado, que siempre lo estuviste por la conciencia, pero que ahora quieres quitar eso. El fruto digno de arrepentimiento que dice tanto Juan el Bautista como los apóstoles, es que haya fruto de eso. No nomás me quedo en que, sí estoy mal, me hago responsable, sí estuve mal, qué feo, sí estuve mal. ¿De qué sirve si lo sigues haciendo? Cuando lo quitas totalmente y lo aborreces y renuncias a eso, es el arrepentimiento bíblico y es el comienzo para después entonces obedecer a la fe. ¿Y la fe qué es? Cristo demanda, para ser mi discípulo es esto, que en su momento ya hemos hablado o lo podemos repetir. Pero si no empiezas por el arrepentimiento, que es lo que quiero que te quede claro, que no están predicando en muchas religiones, grandes predicadores, mira, me digan que tienen millones de seguidores, me digan que, predica súper, yo soy un burro para predicar, pero no me importa el estilo y no me importa si soy popular, lo que importa es dar el mensaje. Y Cristo mandó eso, punto. Y si no hay nadie que se vuelva ese mensaje, no se va a rebajar. Porque costó la sangre de Cristo y costó la sangre de mucha gente para que estas páginas, este libro llegara hasta nosotros. Costó la vida de muchos, pero principalmente costó la vida de nuestro Creador. Entonces, no se le va a rebajar. Y hay de aquellos que le rebajen y que le están rebajando. Para ti también ese es el mensaje. Tú que predicas y que estás en las redes sociales y que eres muy popular y que estás jalando a mucha gente. Ojalá tú tienes que arrepentirte de no predicar arrepentimiento. Punto. ¿Sí? Los apóstoles también predicaron arrepentimiento. ¿Sí? Vayamos a Hechos 5, 31 y 32. Hechos 5, 31 y 32. Dice, Pedro y los apóstoles les contestaron a los líderes de aquella época porque empezaron a hablar de Cristo y de la cruz y del arrepentimiento y demás, y los encarcelaron y dijeron, no prediquen en este nombre. ¿Cómo que no?
Acabamos de leer cuando Cristo se fue, antes de ascender al cielo, ¿qué les dijo a los discípulos? Que se predicase el arrepentimiento en su nombre. Esto les ardió a toda esa gente que se supone que hablaban de Dios y se supone que llevaban a la gente a Dios, pero ellos mismos era un negocio como el día de hoy, es un negocio el evangelio, ¿sí? No hables fuerte, no hables de ese hombre que mandamos matar, en este caso Cristo Jesús, y los vamos a encarcelar y los vamos a azotar. Miren, dijo Pedro, no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y punto. Igual te digo el día de hoy, es necesario obedecer a Dios antes que lo que la gente quiere escuchar. No, no es lo que la gente quiere escuchar, es lo que la gente necesita de parte de Dios, y es lo que Dios ya mandó. Y el que no lo haga es un rebelde y un desobediente. Ahorita lo vamos a ver. Entonces dice aquí, verso 31, a este, hablando de Jesús, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, hablando de Cristo, para dar a Israel, o sea, a todos ustedes, a todos nosotros, arrepentimiento y perdón de pecados. Verso 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual, hoy lo pone atención, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ya está, ya apareció la clave. Si no hay obediencia, Dios no puede estar contigo. No puedes recibir el don de la salvación, el don del Espíritu Santo, si no le obedeces. Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. Entonces, si tú ves a una persona que se dice cristiana, pero desobedece la palabra, es puro hablador, no tiene el Espíritu Santo, no obedece a que ama a tu prójimo como a ti mismo, no obedece a honra a tu padre y a tu madre, no obedece a no cometer adulterio ni fornicación, no obedece a no robarás, no obedece a todo, no obedece a perdona a tu prójimo en lugar de odiarlo, ama a tu enemigo en lugar de odiarlo, no obedece, no tiene el Espíritu Santo. Y te das cuenta por sus frutos, un mal resultado, aunque vaya y se congregue en X lugar, porque no le predicaron arrepentimiento. Esa es la responsabilidad también del predicador, la responsabilidad del líder, del pastor, del papa, del obispo, de como le quieras llamar, del sacerdote. No le predicaron arrepentimiento, no le señalaron el pecado, que había que dejar el pecado. Pero también la persona no fue responsable de obedecer la conciencia y al estudiar su Biblia no obedecer la Biblia. Y a gusto, pues no me exige el de la tierra. A ver, el que está por encima del de la tierra es Dios. Y es el que te va a juzgar, punto. ¿Qué tenemos que darle obedeciendo al de la tierra? Ay, si estoy bien... Si estoy bien o estoy mal, lo decides de la tierra. No, espérame. Tú lo decides. Y Dios avala. Entonces los apóstoles también predicaron arrepentimiento. Hechos 11, verso 18. Hechos 11, 18. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Sí, Dios llama a todos los hombres. Ellos pensaban, el pueblo de Israel pensaba que ellos nada más tenían a Dios, ellos eran nada más los escogidos, se sentían súper especiales, que ay, Dios de todos los pueblos nos escogió a nosotros y nomás está con nosotros. Ese era el orgullo de ellos. Y veían a los que no eran del pueblo, estos son unos perdidos, estos son gentiles, y ellos no hay que predicarles. Dios quitó esa barrera. Estaban cegados. Y resulta que ahora es para todos la oportunidad. Pero aquí dice, se asombraron, de manera que Dios también les dio arrepentimiento a los gentiles, no nomás a nosotros. ¡Ah, caray! Y aquí va a ser motivo de incluso en el siguiente estudio vamos a ver algo que incluso varios predicadores afirman y no con bases sólidas, simplemente se agarran de textos aislados, que Dios es el que da el arrepentimiento, el don del arrepentimiento y el don de la fe.
Eso no existe, mi amado. Y esos grandes predicadores que millones de seguidores dijeron, uno de ellos dijo una herejía y te la puedo comprobar, que decía, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Y precisamente de este texto dice, aquí el don del arrepentimiento lo da Dios. Aquí está diciendo que Dios, por boca de los que estaban en Jerusalén, que Dios había dado arrepentimiento a los gentiles. Por eso debemos ser estudiantes de la Biblia, discípulos de Cristo, estudiantes. Y afirma que el arrepentimiento lo da Dios. Pues entonces ya para qué te predico, entonces ya para qué hacemos iglesias. Entonces depende de Dios que nos dé el arrepentimiento y la fe. Pues muy sencillo, yo no pongo nada. Entonces yo por más ganas que le eche, pues o por menos ganas que le eche, de todas maneras, Dios me va a dar el arrepentimiento y me va a dar la fe. ¿Para qué hacemos iglesias? ¿Para qué seguimos en la obra de Dios? ¿Sí? Te digo, lo iba a decir hoy, refutar esto. Pero yo creo que se nos va el tiempo. Mejor será la otra semana y sirve de que aplico algo. Una diferencia entre restauración y regeneración. ¿Y qué es? Y el evangelio es para ambos. Para aquel que ha nacido de nuevo, para aquel que es iglesia y para el que no es iglesia. Para que quede bien claro. ¿Sí? Y Pablo también dice que él obedeció. Él obedeció a lo que mandó Cristo. Hechos 20, verso 20 y 21. Hechos 20, 20 y 21. Fíjate en lo que hizo el gran Pablo, del que todos lo toman como ejemplo, que sus enseñanzas bendicen y que se nombra mucho a Pablo en las reuniones de evangelistas, de reuniones de iglesia, porque Pablo también fue el que escribió más y fue utilizado por el Espíritu Santo. Pero fíjate en lo que dice el apóstol Pablo en el verso 20 de Hechos 20. Dice: y como nada que fuese útil, he rehuido el anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué predicaba Pablo? No me he negado, no he rehuido a anunciar, o sea, no le he sacado a hablar del mensaje crucial que mandó Cristo, que es el arrepentimiento. Me he sujetado a la línea, en otras palabras, dice Pablo, enseñando públicamente, o sea, en estas reuniones de salón y de evento público, templo, tanto en las casas de forma personal a las personas que se requieran. Dice, no he dejado de anunciar algo y no he rehuido, o sea, aunque venga la tentación de que, mira, ya bájale, hazle suave. No, me he centrado y he hablado del arrepentimiento. Y el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Evangelio de arrepentimiento y fe. ¿Por qué se rehúye el arrepentimiento? ¿Por qué? Mira, he estado investigando. ¿Por qué la gente no quiere, o los líderes en las iglesias no quieren hablar de arrepentimiento? Y son varias las preguntas. ¿Avergonzados por el arrepentimiento? ¿Se avergüenza del arrepentimiento? ¿O ya no hay pecado en la iglesia que no se predica arrepentimiento? ¿O dónde quedó el fuego del púlpito? El fuego del púlpito donde el pecador se sentía confrontado, se sentía que la silla se hundía ante el señalamiento del Espíritu Santo, no del predicador. O se predica la gracia sin verdad, la gracia quitando la función del arrepentimiento y de la fe, porque la fe te tiene que llevar, el arrepentimiento tiene que llevar a la fe. Fe sin arrepentimiento no es fe, ni tampoco arrepentimiento sin la fe tampoco. Van unidos, van de la mano. Iglesias tibias o fieles. ¿Predicas o entretienes? Esa es una pregunta para los predicadores. ¿Tú predicas o entretienes? Ay, los tienes a risa y risa, entre broma y broma, predicando el evangelio. ¿El arrepentimiento es un mensaje olvidado? Es la siguiente pregunta. ¿O temor a confrontar el pecado? Lo que mencionamos al principio. No quiero que se vayan. No, es que cada vez somos menos. Nos vamos a quedar solitos tú y yo, o se me va a quedar yo solo.
Eso no de, eso ya se tenía contemplado, ¿sí? Cristo en todo su ministerio de 3 años y medio, logró reunir nada más a 120 que esperaban la venida del Espíritu Santo en el aposento alto, en Hechos 1. 120 de miles y 3 años y medio de predicar, y que Dios confrontaba a la gente con su predicación, no solamente con su amor y con sus milagros. Yo creo que hizo más milagros que discípulos. ¿Dónde estaba la gente? ¿Dónde quedó? Porque entendieron que había un precio que pagar, entendieron que había condiciones, ¿sí? Y ese es el gran Pablo. A ver, todos aquellos predicadores, ay, hasta lloran casi cuando, como lo dijo el apóstol Pablo. Hay que hablar de Cristo, de su amor. Hay que enseñar a la gente a que admire a Cristo. Y hasta chillan, que admiren a Cristo. Sí, correcto. No hay mejor ejemplo que el de Cristo. Y no hay a nadie más que seguir que a Cristo. Pero ese Cristo predicó arrepentimiento y mandó predicar arrepentimiento. Y esos predicadores hasta emocionales, está chillando de la emoción. ¿Por qué carambas no dicen a los que tienen ahí enfrente qué creen? Pero para admirar a Cristo y para estar cerca de Cristo y tener ese Dios de amor, tienes que dejar tu pecado. No, pues por eso. No, ven eso y miles de likes. Y me añado a los 3 millones que siguen soy el 1,000,031. Y mi familia también. Y, uy, súper agradable. Pero que no oigan esta prédica porque ni un like me van a dar. Y no tengo seguidores. ¿Sí? Pero el que siga o el que entienda esto va a ser seguidor de Dios. Y no importa que sea uno el que vea que Dios le está hablando y que este es el mensaje poderoso, el único mensaje que te puede salvar, te puede convertir. No hay más. ¿Sí? Y pues bueno, ¿quién debe de arrepentirse? Segunda de Pedro 3:9. Todos. Segunda de Pedro 3:9. ¿Quién debe de arrepentirse? ¿O qué está esperando Dios? Antes de terminar con esta tierra y que venga Él de nuevo en su segunda venida. Dice aquí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ay, todavía ni se acaba el mundo, todavía ni viene Cristo. Ya pasamos el 2000, dijeron que en el 2000, no, después que en el 2005, en el 2015, que en el 2012 que dijeron los mayas y no sé qué. Fíjate bien, el Señor no retarda su promesa de que va a venir, y de que va a acabar esta tierra, la va a acabar. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, o sea, ninguno se vaya eternamente al lugar que nadie quiere, a las llamas eternas, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo van a considerar o a preocuparse en su futuro eterno? ¿Cómo van a preocuparse si nomás les están hablando de promesas? No, Dios te promete, no, Dios te va a bendecir, no, Dios está contigo, no, Dios está con nosotros. ¿Cómo te vas a prevenir si no te dicen la condición en la que estás? No dicen tu realidad, que tu pecado te está arrastrando a las mismas llamas eternas y que si lo quitas, entonces sí vas bien. ¿Cómo te vas a percibir? ¿Cómo te vas a dar cuenta o cómo te vas a espantar? ¿Cómo te va a dar miedo? Tristemente. Y bueno, ahí les va. Y en las iglesias también se debe predicar arrepentimiento. A ver,
Esas iglesias que dicen que Dios está con ellos. Aquí está Dios. Dios está con nosotros. Nosotros somos salvos. Esta iglesia Dios la está bendiciendo. Somos su rebaño. Somos aquellos que van a venir por una iglesia, por esta iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Y pues volteando a los del frente, pues están todos manchados y arrugados, ¿verdad? Sin ninguna falta, ¿no? Pues aquí montones de falta, ¿no? Uno no le habla al otro, traen resentimientos, hay chismes, murmuraciones, se dañan unos a otros, hay robos entre ellos, no se aman. Ay, o sea, ¿qué te puedo contar? Así como pasa en las mejores familias, pasa también en las mejores iglesias. Donde quiera ves pecado, donde quiera que te volteas, hasta en los hijos de Dios. Entonces será correcto también predicarle a la iglesia: arrepiéntete, iglesia. Si un líder está viendo que hay chismes entre ellos, si está viendo que aún con las enseñanzas que dice, a ver, nos tenemos que amar, Dios mandó esto, que íbamos a ser conocidos por el amor, no porque nos congregáramos, que nos teníamos entre nosotros y que así amáramos al prójimo, y no ve eso, y no ve compromiso, y no ve servicio. Ay, nadie quiere servir, le sacan a servir, le sacan a ir a predicar, le sacan a ir a hacer misericordia, a visitar a un enfermo, a ver. Y no les predica esto: arrepiéntanse de eso, porque Cristo viene. Y una iglesia así ociosa no la va a aceptar. Una iglesia que no es trabajando no la va a aceptar. Una iglesia con pecado no la va a aceptar. ¿Será prudente o será bíblico señalar arrepentimiento también a la iglesia? Sí. Apocalipsis 2:5. Apocalipsis, y ya con eso terminamos. 2, verso 5. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Sentencia a la iglesia de Éfeso. Fíjate bien, el Dios de amor, el Dios que mandó que se predicase arrepentimiento y fe, le está diciendo a esta iglesia, y era una verdadera iglesia, mi amado, y le dice: mira de dónde has caído. Había caído en un pecado esa iglesia, o varios pecados. Arrepiéntete. Y la sentencia: porque si no, voy a quitar tu candelero de tu lugar. O sea, voy a quitar el espíritu de aquí, si no te hubieras arrepentido. O sea que no te tardes, iglesia de Éfeso. Siguiente iglesia, ahí mismo el verso 16, Apocalipsis 2:16. Dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A Esmirna, le tocó a Esmirna: arrepiéntete. Tú puedes leerlo en tu casa, todo el capítulo 2 de Apocalipsis y el capítulo 3. Ahí menciona a las 5 iglesias, ¿sí? De las cuales nomás una se salvó de la reprensión. 4 se les dijo: arrepiéntete. No he visto buenas tus obras, no las he visto perfectas. Y otra iglesia, ahora Apocalipsis 3, verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora caeré sobre de ti. Ahora la iglesia de Sardis le sentencia que no veía muchas cosas bien en ellos. Y a la otra iglesia, que fue la peor, que le dijo: por cuanto eres tibia, no caliente y no fría. Tiene que tener siempre el fuego una iglesia, siempre tiene que tener el fuego del primer amor. Apocalipsis 3, verso 19. Fíjate en lo que le dice a la Odisea: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Como decía al principio, el texto que está en la boca de todo cristiano y de todo religioso: Dios es amor, de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16, cada su único unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Ese Dios de amor que te amó de tal manera al mundo y que te ama a ti, ¿qué crees? Dice: yo reprendo y castigo a los que amo.
O sea que si no andas bien, aunque te ame, te va a castigar. Si lo necesitas o si así te tiene que hacer reaccionar. Y si no te arrepientes en esta tierra, aguas, cuidado. En la eternidad no te va a ir bien. Y le dice a la Odisea, arrepiéntete. O sea que a las iglesias también. Y a los líderes, ni se diga. Ni se diga. El líder constantemente tiene que estarse checando. Y tiene que humillarse y arrodillarse ante Dios para decir, de mí depende, soy responsable de todos estos que están escuchando, Señor. Si no me guías y si no me ayudas y no haces mi mente muy sobria y me das luz, puedo regarla y puedo llevarlos por mal camino y me vas a reclamar, soy responsable. Segunda alma o persona más castigada después de Satanás. ¿Quién crees? Ahí en Apocalipsis dice que a los primeros que va a echar en el lago que arde con fuego y azufre, que es el infierno, la muerte segunda, ahorita se llama infierno, después se va a llamar lago que arde con fuego y azufre. Cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, va a crear un infierno nuevo, que es un lago plano, un lago donde es una lava hirviente, y ahí va a echar, dice, primer lugar, dice, arrojó a Satanás y al falso profeta. O sea, aquel que hablaba en nombre de Dios, pero que le acomodaba, pero que no decía esto y que no alertaba a las almas, que por su culpa muchos fueron desviados, por su falta de celo, por su falta de responsabilidad de señalar el pecado, y todas esas almas se van a ver con ese, ¿sí? Sí, los que murieron por su pecado, pero van a ver al falso profeta ahí, por tu culpa estoy aquí, por toda la eternidad, no sé cómo le vaya, pero es el más atormentado después de Satanás. Así que mejor si nos queda grande el zoco, mejor dejemos aquí esto, ¿sí? Aquellos que no quieren predicar arrepentimiento, no quieren enseñar el pecado a las almas, ay de ti, con eso cierro. Y yo creo que es sano, es muy sano el mensaje del arrepentimiento, es lo que necesita la gente para poder entender su condición y partir de algo. ¿De dónde voy a partir? Ay, me preguntan muchos, hermano, es que tengo 6 meses, 1 año, es más, antes de venir aquí, en muchas iglesias estuve. ¿Qué necesito para ser salvo? A ver. No, mira, échale ganas, mira, ahí ve quitando unas cosas, mira. No. ¿Sabes qué? Con mucho temor le digo a la persona, arrepiéntate. ¿Qué es arrepentirme? ¿Qué haces? Primero, ¿qué practicas de maldad? Eso es lo que debes de dejar. Y de ahí vas profundizando más. No solamente los pecados externos, los internos. Tus odios, tus resentimientos. No perdonas cuando te hacen algo. O sea, de todo tienes que arrepentirte. Todo. Y si no empiezas por ahí, inútil que te diga todo lo demás. ¿Sí? ¿Qué deben de hacer? ¿Tú qué debes de hacer? Arrepiéntete. No puedes brincarte. Tengo fe en Cristo. No puedes hablar de fe si no lo obedeces. Arrepiéntete para después creer. Y Dios te va a ir aclarando las cosas. Y los que no predican arrepentimiento, pues mira, mi amado, que me estás escuchando. Aún así tengas millones y trillones de seguidores y tengas a todo el mundo a tus pies, aplaudiéndote y diciendo que eres el mejor expositor, el mejor teólogo. Ay de ti. En el infierno no sé qué vayas a hacer. Con todo y tu teología, no sé qué vayas a hacer allá, castigado junto con Satanás. Mejor vuélvete a las sendas antiguas, mejor vuélvete al mensaje que predicó Cristo, mejor vuélvete al mensaje que predicó Pedro, al mensaje que predicó Pablo, del cual das muchos ejemplos y eres admirador de Pablo. Pablo obedeció, ¿sí? Y hay un texto más adelante donde dice, cuando se enfrenta con el rey Agripa y Berenice, cuando está esposado, y les dice, oh rey Agripa,
cuando yo perseguía a judíos, perdón, cuando perseguía a la iglesia del Señor, a los santos, yo era cómplice de los que los mataban. Yo fui cómplice de esa persecución y mucha sangre hay. Pero ¿qué crees? En mi ignorancia, cuando Cristo se me apareció en el camino y me dejó ciego, no rehuí el mensaje que me dio. Fui obediente a lo que Él me mandó, a anunciar su nombre, a anunciar su evangelio. Fui obediente. Mejor toma la obediencia de Pablo. Pablo fue obediente y lo acabamos de leer en Hechos. Y dice, no rehuí el predicar públicamente por las casas el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Así que, pues ya, quitémonos de cosas, no dejémonos de chamacadas, como alguien me dijo por ahí. Dejémonos de chamacadas. Estamos grandecitos y estamos, y ya conocimos el evangelio. No guíes mal, por favor. Pues es todo por hoy, mis amados. Que Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo mensaje que se va a llamar restauración y regeneración, para que entendamos de qué trata esto. Es una segunda parte. Que Dios les bendiga, que tengan buenas tardes. Nos vemos. Gracias.